Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por acompañarnos en Ahora Música, donde comentamos una serie de temas y una serie de bandas, grupos, solistas, compositores y estilos que no son de lo más usual o de lo que más se oye en los terrenos comerciales, son los terrenos de lo más escuchado en el mundo. Siempre uno habla de los 40 principales de la radio, aunque en realidad ahora tenemos que hablar de los 100 más reproducidos de las grandes plataformas de audio, y a veces de los más reproducidos de ciertos géneros o de ciertos nichos que se han creado, pero incluso en algunos nichos, en algunos momentos no hay nicho para lo que a uno le gusta. Bueno, para resumir, por cierto, algo que digo siempre en las introducciones, pero que no quiero perder más tiempo, los miércoles a las 18 horas los invitamos a los vídeos temáticos de El Rey va Desnudo, donde tratamos temas desde la óptica del pensamiento crítico. Lo mismo hacemos los jueves, pero en vivo de 19 a 21 horas en nuestro streaming, dialogando con ustedes y hablando también de arte y hablando también de poesía. En la descripción en la descripción del vídeo pueden encontrar los enlaces a PayPal y a Patreon, porque estos vídeos, concretamente los de música, no están monetizados, nos ahorramos problemas de copyright, y por supuesto el enlace al vídeo original de hoy para que lo puedan escuchar sin mis interrupciones. Si les gusta esto, por supuesto, les agradeceremos mucho que le den me gusta y se suscriban y todo eso que se tiene que decir siempre, porque pues es necesario. Si queremos que esta música llegue a más gente, pues necesitamos que la gente lo recomiende, que la gente diga me gusta. Si le dan muchos me gusta, el algoritmo de YouTube dice, ay, mira, esto hay que recomendarlo, sea bueno o malo. Así funciona esto, la inteligencia artificial, no lo olviden ustedes, sigue siendo más artificial que inteligencia. Vamos a escuchar a un grupo que es extremadamente interesante, uno de los grandes grupos de rock de la actualidad, que es Halestorm. Halestorm, que se llama Halestorm, H-A-L-E Storm, por los apellidos de sus fundadores, que son los hermanos Lizzie Hale, y el nombre del otro es R.J. Hale. R.J., no sé qué clase de nombre es ese, pero no soy nadie yo para discutir de nombres. Pero ellos, junto con otros dos músicos, que en ese momento son Joe Hottinger y Josh Smith, fundaron hace un montón de años, en 2009, ya son 13 años en los escenarios, este grupo que se llama Halestorm. Pero Halestorm, pronunciado igual, pero escrito H-A-I-L Storm, quiere decir tormenta acompañada de granizo, tormenta de granizo. Entonces hay un juego de palabras allí entre el apellido de los dos fundadores del grupo y la idea del hail, del granizo. Es un grupo de rock del que yo reconozco, confieso, admito, no sabía absolutamente nada, hasta que hace poco me dijeron que Lizzie Hale había invitado a The Warning a ser parte de su tour, de ser sus abridoras, sus teloneras en algunos shows de su tour de este año, que son las cosas que han ido extendiendo el tour de The Warning, y también ahora las acaban de tomar 3 Days Grace, y por lo tanto tenemos que escuchar a 3 Days Grace, porque grupos a los que les gustan The Warning seguramente tienen musicalmente algo cercano, o cercano, o si no, por lo menos interesante, como lo tiene el grupo de las hermanas mexicanas. Entonces me he puesto a escuchar a Lizzie Hale y estoy agradablemente impresionado con su presencia escénica, con su voz, que tiene una voz maravillosa y muy entrenada, y con sus letras y su música. Es tan espectáculo Lizzie como su hermano R.J., y esta canción es una canción, digamos que la letra toca todos los temas que tenía que tocar sobre lo que es un show de rock, un rock show, y por qué vamos, en el caso de lo que canta Lizzie, las chicas, pero por qué vamos todos desde hace tantos años a los conciertos de rock. No sé si él es muy alto o usa muy bajos los tambores.
El baterista es absolutamente espectacular. Me parece buenísimo, me parece excelente. Cuando tienes dos guitarristas capaces de hacer solos, te abres muchísimos espacios en un escenario, ¿no? Porque puedes tener a un guitarrista haciendo el apoyo armónico y tú no tocas nada. Y luego tú tocas el solo y luego él toca el solo y tienes la atención del público. Así es un rock show. Y a mí me encanta que reconozcamos eso. Yo alguna vez he comentado, yo escribí una vez cuando era muy joven, un cuento sobre el último concierto, cuando yo pensaba que pues, el rock iba a estar tan muerto que lo iban a tocar 4 viejecitos e iban a irlos a ver 15 personas y el ingeniero de sonido ponía sonido así como si hubiera miles y miles de personas en un estadio oyéndolos, simplemente para darle ambiente, porque no estaban 3 o 4 personas de provecta edad viendo ese concierto de rock. No es así, me equivoqué y estoy encantado de la vida, pero hay que hacerle un homenaje a ese show rock. Esto va para todos, habrán visto la traducción, que es mejor que lo que estoy yo improvisando aquí. Esto va para todos cuyo corazón golpea como un bombo. Y que me dice, y cuando viene un riff potente, se sabe las palabras, se sabe la letra de cada línea todas las veces. El rock ha sido la vida para muchísimas personas y lo sigue siendo para una persona como Lizzie Hale, que tiene unos 30 y varios años, y lo sigue siendo para gente tan joven como The Warning o Sixters, que las hemos escuchado aquí, que son unas adolescentes ucranianas maravillosas. Vamos a reaccionar a algo, por cierto, de las Sixters pronto, con mi sobrina Laura. Así que, pues, ese es el rock show. Yo creo que captura muy bien el sentimiento del espectáculo de rock, así como otras canciones dedicadas al rock, desde el I Love Rock and Roll, de Kiss, al rock and roll de Led Zeppelin, que fue el primer grupo que tuvo la osadía de ponerle a una canción rock and roll y, para todo efecto práctico, apropiarse del término desde el punto de vista de los derechos de autor. Me encanta, me parece una voz maravillosa. Cuando rompe la voz al final es que no me importa que no afine, lo que me importa es que ese desgarro me lo transmita y lo hace maravillosamente, Lizzie Hale. Así que pues vamos a escuchar más a Halestorm. Tengo por ahí una sesión acústica que quiero que escuchemos luego, donde ella demuestra lo que puede hacer con la voz, que es verdaderamente impresionante. Los invitamos miércoles a las 18 horas nuestros vídeos temáticos, pensamiento crítico aplicado a todo lo que nos rodea y algo más. Los jueves de 19 a 21 horas nuestro streaming. Participen, dialoguen conmigo, peleense conmigo, nos divertimos muchísimo. Y pueden apoyarnos por PayPal o por Patreon, los enlaces están en la descripción. Y junto con ello está el enlace a la canción que hemos escuchado hoy de Lizzie Hale, de Halestorm, Rock Show. Nos vemos la próxima vez. Que tenga
Nos vemos la próxima vez, que probablemente será mañana. Estamos tratando de hacer esto todos los días a las 11 de la noche, tener una nueva canción, un nuevo grupo, una nueva sesión de Ahora Música. Y entonces de aquí a la próxima sesión en que compartamos música, gracias.